¿Quién no ha oído la frase, el fin justifica los medios, o más vale ser temido que amado? O bueno, por lo menos, has escuchado alguna vez la palabra maquiavélico, y sin importar si sabemos su definición exacta o no, entendemos que se trata de un término despectivo que se refiere a conductas malévolas o inmorales. Estas expresiones son propias de Nicolás Maquiavelo, un personaje cuya influencia se mantiene presente hasta la actualidad. Pero para entenderlo hay que ubicarse dentro de su contexto, porque de cualquier manera sus pensamientos han sido el centro de muchos debates e interpretaciones, sobre todo dentro del ambiente filosófico y político, inspirando apasionadas posiciones tanto a favor como en contra. Por lo tanto, es admirado por muchos y despreciado por otros, llegando incluso a ser calificado como el maestro del mal. Por cierto, esto es Biografiando. Deja tu like y no olvides suscribirte. La época en la que nació y vivió Maquiavelo es considerada uno de los momentos más turbulentos del Renacimiento italiano. Su nombre de pila era Niccolò di Bernardo di Machiavelli y, para ser exactos, nacería en Florencia el 3 de mayo de 1469. Por lo tanto, el desarrollo de su vida gira en torno al siglo XV, cuando Italia estaba dividida en estados, semiestados y provincias en todas estas regiones y solía existir una gran inestabilidad política y militar. Su padre fue Bernardo Machiavelli, un abogado perteneciente a una antigua familia influyente de Florencia venida menos, y su madre fue Bartolomea di Stefano Nelli, también perteneciente a una familia de origen nobiliario, que había perdido sus recursos económicos. Sin embargo, a pesar de los problemas financieros que tenían, el ambiente donde se desenvolvían era bastante culto. Su juventud coincidió con uno de los mejores momentos de Florencia, cuando destacaba como potencia italiana bajo el mandato de Lorenzo de Medici. Estos eran los tiempos de esplendor de Botticelli, Miguel Ángel y Leonardo da Vinci, en la flor del Renacimiento, donde muchos estaban a favor de un estilo de gobierno amante del lujo y la belleza, pero también había gran cantidad de opositores a este sistema, liderados por Girolamo Savonarola, que era un religioso dominico que se dio a conocer por sus fuertes críticas contra los Médicis, acusándolos de corruptos y señalando los excesos de los ricos, que vivían rodeados de obras de arte en oposición a las miles de personas que vivían en pobreza. Cuando el rey francés Carlos VIII invade Florencia en 1494, los Medici son expulsados de la ciudad y Savonarola se establece como líder de la República Democrática de Florencia, gobernando con un sistema fuertemente religioso y teocrático. De hecho, su protesta llegó a levantarse contra el Papa Alejandro VI, lo cual le ocasionó en un principio la excomunión y luego la prisión y la condena a la hoguera por un tribunal de la Inquisición, sentencia que fue ejecutada en 1498. Es a partir de esta época que Maquiavelo comenzaría a ocupar cargos modestos y de baja remuneración en la secretaría de algunos puestos oficiales, hasta llegar al cuerpo de magistrados, donde debía atender los problemas de la guerra y las relaciones exteriores. De hecho, entre sus múltiples atribuciones destaca su intervención en el conflicto entre Florencia y Pisa, que debía haber sido el momento de gloria de Maquiavelo, pero terminó siendo ensombrecido por la disputa entre Luis XII de Francia y la Santa Liga. Entre estos antiguos aliados de Florencia, Francia resultó perdedora en la península itálica, por lo cual la Santa Liga dictaminó las condiciones que Florencia debía de seguir a partir de aquel momento, y una de ellas era el regreso de los Médicis al poder, que se materializó en 1512. Seguidamente, Maquiavelo fue depuesto de todos sus cargos políticos, y por si fuera poco, también fue incluido en una lista de conjurados que amenazaba con acabar al nuevo gobierno, por lo que fue encarcelado y sufrió múltiples torturas, hasta que gracias a la mediación del nuevo pontífice León X en 1513, es liberado y desterrado, instalándose en el pueblo de San Casiano, situado en el camino a Roma. Se podría decir que todas las experiencias de su trabajo político y diplomático dan origen a sus reflexiones y marcan la línea de sus escritos y pensamientos. Es en esta época que surgen la mayor parte de sus obras, entre ellas el discurso sobre la primera década de Tito Livio y El Príncipe,
convirtiéndose en un autor extremadamente observador, cuyos agudos análisis son considerados lecciones políticas muy útiles. Su trabajo de esta época, dada la naturaleza de sus escritos, son los que hacen que se le atribuya esa fama de malvado, dando origen incluso al término maquiavelismo o maquiavélico, que según la Real Academia Española significa modo de proceder con astucia, doblez y perfidia. Pero, ¿realmente cuán maquiavélico era Maquiavelo? Bueno, en un principio, su obra propone desvincular la religión y la moral de la política, es decir, que no está de acuerdo con la supremacía de la Iglesia Católica porque considera que ante todo lo que el líder debe garantizar es la seguridad y el bienestar de su pueblo, independientemente de las creencias y prácticas morales o religiosas que imperen en la sociedad. Esto de por sí es algo escandaloso para la época. Recordemos que la Iglesia y su código moral se involucraba en todo lo que sucedía en la sociedad, en especial en los espacios vinculados con el poder. Lógicamente, sus escritos iban a desencadenar una reacción y así fue. Recibió fuertes críticas por parte de miembros de la Iglesia y los protestantes repudiaron su obra dando paso a la llamada leyenda negra de Maquiavelo. Incluso surgieron textos de diferentes autores denominados antimaquiavélicos. Una de las reacciones más violentas contra sus escritos, en especial contra El Príncipe, fue la que recibió por parte del cardenal Reginald Pole, que afirmó en 1539 que ese texto estaba escrito por el dedo de Satanás, o la del abogado francés Innocent Gentilet, pocos años después, cuya crítica probablemente fue la responsable de esa popular imagen que le dio un sentido turbio y negativo al término maquiavélico. Pero en sí, Maquiavelo analizaba las cosas como son, con la crudeza que las caracteriza, y este es uno de sus grandes aportes. Pareciera que fuera un autor necesario para conocer la realidad dentro de la política y a su vez la esencia humana. Es que su carrera diplomática y política lo hizo ver con sus propios ojos la problemática militar y oficial que sufría su ciudad natal. Se codió con otras culturas, viajando a España, a Francia y conociendo a los pueblos germanos libres. Además, vio de primera mano las intrigas del poder dentro de la Iglesia y conoció personajes verdaderamente relevantes en su época. En definitiva, sí tenía mucha experiencia e información que le serviría de referencia. Una de las frases más famosas y cuestionadas que se le atribuyen es «el fin justifica los medios». Primero que nada, es importante dejar claro que esta frase no está escrita textualmente en su obra, pero sin duda él expresa abiertamente que considera que el bien puede provenir del mal y viceversa, y no dudaba en proponer que por cualquier medio, es decir, a costa de lo que fuera y sin importar lo inmoral o cruel que pudiese parecer, había que conseguir el fin político, pero este fin se refiere a la seguridad, a la paz y a la autonomía del Estado. Ciertamente suena extravagante, pero Maquiavelo reconocía con claridad que el mal y la violencia son innobles, aunque también era consciente que para mantenerse en el poder no es suficiente ser bondadoso o tener buenas intenciones. Veía la maldad como un recurso muchas veces necesario para asegurar la estabilidad política. Esto no quiere decir que alentara el comportamiento inmoral por sí mismo. De hecho, consideraba que debía existir un límite que no podía ser excedido por el líder, quien de ninguna manera podía provocar el odio de sus súbditos. En su pensamiento, impera la necesidad de conservar el Estado bien ordenado por encima de cualquier cosa. Esto también ha sido interpretado como su esencia más republicana, que se centra en el pueblo y en la libertad. Como defensor de la comunidad política, reclama el bien común e incita un modelo de ciudadano republicano ejemplar y comprometido con su patria. Además, señala que el menoscabo de la autoridad del Estado, la ineficacia de las leyes y la corrupción son amenazas que están siempre presentes y que pueden causar muchos daños a la vida en común y a la estabilidad cívica y de los gobiernos. Sin embargo, con respecto a los seres humanos, Maquiavelo no es para nada optimista. En su libro El Príncipe describe al hombre como interesado y propenso a la mentira. Cree que cuando no combate por necesidad, lo hace por ambición y considera que el miedo, la violencia y las pasiones son parte de la vida política.
en la que también interviene la fortuna, que actúa sobre la incapacidad del hombre para controlarlo todo. Por lo tanto, considera que lo inesperado también es un aspecto esencial en este ámbito. Lo más impresionante de todo esto es que su obra se convirtió en la referencia para las conductas dentro de la política universal, con una capacidad de aplicación para muchos casos. Pero, ¿qué es lo que lo hace atemporal y a la vez revolucionario dentro de su época? La verdad es mucho lo que se ha dicho sobre la obra de Maquiavelo. Son muchos los filósofos que la han analizado, incluso se han inspirado en su trabajo, pero una de sus características especiales es, como ya les he señalado antes, la crudeza con la que expone la verdad esencial del poder político. Su obra no es un ensueño de lo que debería ser un líder y nada más. Él se basa en datos reales y comprobables, en la vida de gobernantes antiguos de la cultura griega, romana, entre otras, pero también en personajes contemporáneos como César Borgia, que por cierto, por mucho tiempo fue un gran apoyo para él durante su carrera diplomática. Esta manera de utilizar información real dentro de su obra le impregna un carácter científico, lo que lo hace revolucionario para la época, sin dejar de lado las formas propias del Renacimiento porque mantiene el estilo retórico clásico. Curiosamente, Maquiavelo dedicó su texto El Príncipe a Lorenzo de Medici, tal vez como un intento de congraciarse con el gobierno imperante. Sin embargo, Lorenzo no lo tomó en cuenta, pero la Iglesia sí, y rápidamente su obra fue prohibida por la Inquisición, aunque siglos después su mensaje perduraría y sí sería tomado en cuenta por figuras influyentes y determinantes de la historia universal. Continuando con su vida, el tiempo en el exilio de Maquiavelo fue largo y productivo a nivel intelectual, aunque financieramente no atravesaba su mejor momento. Tenía que alternar la literatura con el trabajo propio del campo, pero aún así escribió más de 20 obras, hasta que en 1521 recibió una amnistía que mejoraría su situación económica porque pudo volver a trabajar en Florencia en labores diplomáticas que le permitieron alcanzar la liberación de uno de los comerciantes más importantes del mercado de la lana. Los años siguientes transcurrieron entre uno que otra acusación de conspiración a favor o en contra de los Medici, que terminaba resolviéndose posteriormente, hasta que el 21 de junio de 1527 fallece a causa de una peritonitis aguda, contando con 58 años de edad. Aunque Maquiavelo fue olvidado, incomprendido y hasta repudiado por sus contemporáneos, la historia no pasaría por alto su trabajo. Sin embargo, esa esencia capaz de provocar diversas reacciones sigue viva hasta la actualidad. Su obra ha hecho que sea interpretado por algunos como un perturbador del orden establecido y por otros como un restaurador de las ideas clásicas republicanas. Absolutista o republicano demócrata, si hay algo que definitivamente nos recuerda a Maquiavelo es que en la política no hay conquistas definitivas. Si nos descuidamos, podemos volver a la barbarie, porque el conflicto y la incertidumbre son elementos naturales de la vida pública. Así que bien vale la pena estudiar la obra de este amado y odiado personaje. ¿Y tú? ¿Qué opinas? ¿Eres team Maquiavelo o team anti-maquiavélico? Déjanos tu opinión en los comentarios porque hemos llegado al final de nuestro vídeo. Gracias por visitar nuestro canal. Esto es Biografiando. Deja tu like y no olvides suscribirte.